Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Estamos estudiando el libro Prosperando el Todo. Esta es la lección número 7 y vamos a tocar un tema por demás fundamental en la economía de las familias y los hogares de todo el mundo. Vamos a hablar en esta ocasión de las deudas. Las deudas, sí señor, de las deudas, esas que aprisionan a las personas, que nos mantienen, dice la Biblia en Proverbios 22:7, esclavos de aquel que nos presta. Así es que las deudas, si bien es cierto, yo por ejemplo he vivido toda mi vida de las deudas, ¿no? Iba a decir de las drogas, pero se podría malentender. Pero aquí, en realidad, en mi país, una droga es sinónimo de deuda, ¿no? Así es que no me malinterpreten, pero nosotros hemos vivido realmente de las drogas, de que la gente se endrogue, de que asuma un compromiso que después no puede pagar. Como ustedes saben, queridos amigos, dirijo un despacho de cobranza desde hace 2 décadas, un poquito más. Así es que en la cobranza lo que nosotros hacemos es que recuperamos aquellos bienes, productos o servicios que han sido prestados o dados a los deudores y hacemos que ellos paguen su obligación, ¿no? Cumplan con su obligación. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Pero aún a pesar de eso, la Biblia es muy puntual respecto de las deudas. Déjenme llevarlos a la Biblia, al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Proverbios 22:7 es tajante, es durísimo. Es uno de mis textos bíblicos preferidos porque hablan de una esclavitud moderna. Si bien es cierto, antes el esclavismo era un modelo económico en donde el cual el hombre explotaba al hombre para su propio beneficio egoísta y evidentemente económico, mercantil, ahora las deudas son un mecanismo moderno, contemporáneo, en el cual una persona se somete, se obliga a otra a pagar. No quiero decir que esté mal, está obligado a hacerlo porque, como nosotros hemos dicho, alguien confió en él, alguien creyó en él y le otorgó un crédito. Por lo tanto, le dio su confianza y la confianza no se defrauda. Así es que si alguien te ha otorgado a ti alguna vez un crédito, tienes que pagarlo. No hay otra, tienes que pagarlo. Por eso es que este programa pretende que nosotros lo hagamos. Pero es importante que tú identifiques que las deudas, si bien es cierto, eventualmente te pueden ayudar en algún momento determinado, o incluso habrá créditos que te puedan hacer crecer, tienes que tener cuidado en la identificación del tipo de crédito. La Biblia, en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 7, dice así: el rico se enseñorea del pobre, y el deudor es esclavo del que le dio prestado. Así como lo escucha usted. Es una cosa terrible, ¿no? El estar dependiendo de tu acreedor. A nadie, absolutamente a nadie, nos gusta que nos cobren. A nadie. Porque nos están recordando algo que nosotros ya sabemos que tenemos que cumplir, que es con nuestra obligación de pago. Así es que la Biblia es muy puntual. Nosotros hemos hablado de que las deudas generan un problema dentro del núcleo familiar, ¿no? Generalmente parte de los problemas que hay de relacionamiento entre las parejas se deben al dinero, a la falta de este. Pero incluso si no faltase, a veces no somos sabios en su administración. Y aquí quiero compartir con ustedes lo que dice la señora Ellen White, que es una de las autoras más traducidas en todo el mundo y que tiene consejos, en este caso escribió ella un libro que se llama Consejos sobre la mayordomía cristiana. Y tiene unas recomendaciones importantísimas que quiero compartir con ustedes este día. Dice así: muchísimos no han aprendido a mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y piden prestado una vez tras otra, ¿no? Una tras otra. Y en esta forma quedan agobiados por las deudas y en consecuencia se desaniman y descorazonan.
Está escrito en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 263. Lo que sucede con alguna gente, con mucha gente en realidad, millones de personas, es que no podemos vivir o no queremos o no hemos sabido o no hemos aprendido cómo a vivir dentro de nuestros ingresos, ¿no? Nosotros tenemos un ingreso y tendríamos que vivir en el margen de los mismos. No importa si es poquito o mucho tu ingreso, tendrías que vivir en el margen de los mismos, ¿no? Nosotros hemos visto jugadores, deportistas del más alto nivel que a pesar de haber ganado inmensas fortunas, después se tienen que declarar en quiebra, están en bancarrota, porque no han sabido cómo administrar sus ingresos. No obstante que tuvieron ingresos increíblemente millonarios, de la misma forma en que ellos obtuvieron su ingreso, lo dilapidaron. Y eso ha generado, pues bueno, que ellos se declaren en quiebra como empresarios, como profesionistas, como deportistas. Bueno, pues evidentemente genera un impacto. Fíjense que en la Biblia me gusta mucho un texto que habla de que Dios nos va a bendecir si nosotros cumplimos sus mandamientos y que incluso nos va a dar la posibilidad de que nosotros demos prestadas a otras naciones, ¿no? A nuestro propio pueblo y a otras naciones. Y tiene que ver, este problema de las deudas se escapa, no solo pasa del ámbito meramente financiero, entre acreedor y deudor, entre yo que estoy obligado a quien me prestó. Por supuesto se extiende al ámbito familiar, a mi relación con mi cónyuge. Por supuesto que afecta mi relación con mis hijos, mi relación de mi núcleo también más cercano, con mis padres, con mis hermanos, ¿no? Y empiezo a verme afectado grandemente por esto, pero parte de las cosas que salen muy afectadas cuando uno tiene un problema de deudas es tu relación con Dios, ¿no? No solo es un problema financiero, se convierte en un problema interpersonal, familiar, ¿no? De relacionamiento, puede ser un problema dentro de la misma empresa, o sea, en el trabajo, se puede ir extendiendo y agravando, pero incluso puede ser un problema de tu relación con Dios, y eso sería francamente terrible, pero afecta tu espiritualidad. Este problema de las deudas afecta tu relación con Dios. Dios, querido amigo, querido acreedor, querido deudor, no pretendía que nosotros tuviéramos deudas. No era el plan, nunca ha sido el plan divino que nosotros fuéramos deudores, ¿no? Si bien es cierto, es a veces necesario en una vida moderna, en donde requerimos consumir o adquirir ciertos bienes que nos son necesarios para el ejercicio indispensable de nuestra profesión. Una cosa es eso y otra cosa es vivir fuera de todo contexto financiero, más allá de nuestras capacidades de pago. Esa vida desordenada es imposible, no es correcto vivir así y la Biblia lo sanciona con mucha claridad. Y tan no era el plan de Dios que usted va a encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15. Vámonos al versículo 6, en donde dice, Deuteronomio 15:6. La palabra de Dios dice así: porque el Señor tu Dios te ha bendecido, como Él te lo ha prometido, y prestarás a muchos pueblos, y no tendrás que tomar prestado de nadie. Dominarás a muchas naciones, y ellas no te dominarán a ti. ¿A poco no se escucha increíble, verdad? Está increíble. Hasta acá el texto bíblico dices, oye, pues Dios te bendecirá, ¿no? Y tú vas a prestar a muchas naciones y ellas no te prestarán a ti. Por supuesto que hasta aquí el texto bíblico es una cosa maravillosa. ¿Sabes cuál es el tema? El problema es que hay una condicional. Y la condicional, pues ya es la que nadie quería hacer, ¿no? Nos quedamos sola en el punto en donde decimos, oye, pues tú le vas a prestar a muchas naciones. Dice, pues está padrísimo. Vénganos tu reino, ¿no? Vamos a tener dinero para prestar. Pero cuando ya te dan la condición, dices, y ahí es donde muchos queridos acreedores, queridos deudores, fracasan. Y la condición está en el mismo texto un poquito más arriba. Verso 5. Siempre que oigas la voz del Señor tu Dios, poniendo por obra cuidadosamente todos tus mandatos que yo te prescribo, ¿no? ¿Cuál es la condición? Oír la voz de Dios y obedeciendo los mandatos que Él nos prescribe. La palabra de Dios es clara.
Si tú, querido amigo, guardas los mandamientos de Dios, es mucho, muy probable que tengas las bendiciones de Dios. Hay una condición, y la condición es escuchar al Señor tu Dios y poner en práctica sus mandamientos. Y allí es en donde la mayoría de la gente fracasan o fracasamos. El burro por delante, ¿no? Ya cuando decimos, oye, este mandamiento no me gusta, vamos a caducarlo, vamos a prescribirlo. Y entonces después queremos el resultado, pero no nos tomamos la receta. Ahí habría un problema, ¿no? Dios te dice con claridad, oye, tú esto va a ser así, sí y solo sí, guardas, escuchas mi voz y guardas, atesoras mis mandamientos. Ahora, ¿qué sucedería si no guardamos los mandamientos? Mucha gente, millones de personas, aunque saben lo que Dios pretende de ellos, les vale. Un montón de gente, ¿sabes? Bueno, pues hay otro capítulo en el mismo libro de Deuteronomio, un poquito más adelante, en el capítulo 28 y en el versículo 43, tú vas a encontrar, pues, qué pasaría si, aunque tú sepas lo que debes de hacer, no lo haces. Hay algunas Biblias que tienen un subtítulo, digamos, no todas lo tienen, pero esta Biblia en particular sí, y dice aquí, sanciones de la ley, bendiciones y maldiciones, ¿no? Entonces dice, bueno, hay una teoría, a mí me encanta esto de la teoría de las consecuencias. Yo no sé si ustedes conozcan el sistema Montessori, pero en el sistema Montessori se les enseña a los niños no en base a los castigos. Los castigos no existen en ese sistema educativo, lo cual a mí me parece extraordinario. Pero ¿sabes qué sí existe? Existe una consecuencia. Y eso a mí me encanta y lo entiendo perfectamente bien como abogado, porque eso se llama responsabilidad civil. Si tú cometes cualquier acto humano tiene una consecuencia, cualquier acto u omisión. Y uno tendría que ser responsable de esa consecuencia, del resultado de esa conducta. Erich Fromm lo dice muy claramente cuando cita, todo hombre es libre de elegir su camino, pero debe aceptar las consecuencias de su propia decisión. Erich Fromm, autor de un reconocidísimo libro que se llama El arte de amar, y esta cita me parece muy citable porque comparto completamente esta visión de este extraordinario autor. Puedes hacer lo que se te pegue la gana, lo que quieras hacer, ¿no? Pero tienes que aceptar las consecuencias de tus decisiones. Es tan simple como eso. Y este sistema Montessori a mí me encanta porque no hay castigos, pero hay consecuencias. Y los niños desde muy temprana edad entienden que si algo se rompe se tiene que reponer, se tiene que recoger, se tiene que guardar. No pasa nada más que se reponga la cosa. Y a mí me llama la atención, yo que trabajo con mucha gente, que luego tengo gente adulta, evidentemente inmadura, que hace algo y que luego no quiere ser responsable de los mismos actos que él hace. A mí me asombra porque hay niños chiquititos que lo entienden mucho mejor que los adultos cuando no tienen esta madurez. Haz lo que se te pegue la regalada gana, pero sé responsable de los actos que haces, ¿no? Eso se llama responsabilidad civil en derecho. Y en un sistema educativo, pedagógico, infantil, que María Montessori en Italia institucionalizó y ha llegado a muchos países, el nuestro no es la excepción. Y por supuesto que en la Biblia tampoco es la excepción. La Biblia te dice, bueno, aquí está el deber ser, aquí están mis mandamientos, es lo que yo te prescribo que tú hagas. Si tú no los quieres seguir, no hay problema, no los sigas, pero vas a tener una consecuencia. Y la consecuencia viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 43 en adelante. Dice así: el extranjero que habita en medio de ti subirá encima de ti cada vez más alto, y tú bajarás cada vez más bajo. Te prestará él, pero tú no le prestarás. Él vendrá a ser cabeza y tú cola. ¿Por qué sucede esto? Pues sencillito. Porque no quisiste atesorar los mandamientos que Jehová tu Dios te prescribió. Y entonces pues no pasa nada. Lo único que pasa es que va a haber una consecuencia.
Y lo que usted, querido amigo, tiene que aceptar es su consecuencia, ¿no? Y en este caso, dice, bueno, bien clarito, dice, él te va a prestar a ti, y por si te había quedado duda, pone ahí, tú no le prestarás, ¿no? Es completamente contradictorio a lo primero que leímos en el mismo libro, ¿no? Lo primero que leímos de Deuteronomio dice, vas a prestar tú a todas las naciones y serás más grande que ninguna. Y aquí, ¿qué te dice? Pues él te va a prestar a ti y tú no le prestarás, ¿no? Bueno, parece redundante, pero así es mucho la literatura hebraica, ¿no? Te viene un paralelismo. Entonces, en un mismo texto, cuando se quiere resaltar algo, se repite. Y dice, bueno, pues él te va a prestar a ti. Y dice, ya entiendes que tú no le vas a prestar, ¿no? En teoría, podrías deducirlo. Pero para que te quede claro, te dice, tú no le prestarás. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, esto está complicadísimo. Estamos hablando que este problema de las deudas son como una esclavitud contemporánea. Y que si no seguimos los mandamientos que Dios nos prescribe, es muy probable que este poder de endeudamiento sea todavía más radical, ¿no? Sea algo que realmente esté sucediendo. Así es que ante este escenario, pues, ¿qué podemos hacer? Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente, y es la recomendación. Y vámonos yendo hacia la conclusión. Por supuesto que siempre hay un camino diferente al de las deudas, siempre, ¿no? Lo que usted tiene que hacer para salir de las deudas, querido acreedor, querido deudor, más bien querido deudor, ahora sí le estoy hablando a los deudores, porque estamos hablando del problema de las deudas, la tienes que pagar, págala, tienes que sacarla de tu vida, ¿no? Te genera un problema, tienes que eliminarla. Así es que yo te invito a que agarres una hoja, un lápiz y que apuntes a todas las deudas que tú tengas, absolutamente todas. Tienes que identificarlas. Hay muchas maneras para poder liberarnos de las deudas, pero primero tienes que listar absolutamente todas que tengas. Pueden ser créditos hipotecarios, alguna renta vencida, alguna tarjeta de crédito, que es un problema real y grande en nuestro país. Es más, incluso una tanda, ¿no? Cualquier deuda que tú tengas, tienes que enlistarla. Es importante que sepas desde cuándo la debes, cuánto debes, ¿sí? Y cuánto te falta para pagar, ¿no? Vas a hacer ahí esa pequeña listado. Y después, lo segundo que tú tienes que hacer es enumerar tus ingresos. Tienes que saber claramente de dónde vienen tus ingresos y vamos a hacer un versus contra las deudas. Vamos a tener allí seguramente un problema. Si tú has venido estando endeudado y no has podido pagarlo, seguramente es porque tus deudas están sobrepasando tus ingresos. Y tienes que hacer este listado para priorizar lo que tú vas a pagar primero. Tienes que pagar, porque si alguien confió en ti, tú tienes que pagar, ¿no? Ayer estaba hablando con un deudor que además es amigo mío y que él, ya hasta pena me da decir que es mi amigo, porque él descaradamente me decía, es que no firmé nada, ¿no? Y no tengo que pagarlo porque no firmé nada. Y yo le dije, no, lo que se dice con la boca se tiene que cumplir. No hay manera, si tú no necesitas, eres hombre, ¿no? O aunque seas mujer, me refiero, un hombre o una mujer tenemos que tener palabra. Y si nosotros decimos, no necesitamos un papel o un documento para cumplir con nuestras obligaciones, por el amor de Dios, no. Si tú dices algo, lo tienes que cumplir. No importa que no haya habido un solo documento, tu voz tendría que ser valiosa. El problema es que la gente hemos perdido mucho eso, ¿no? Y hablamos con tanta facilidad y ya después no respetamos nuestros propios acuerdos. Querido amigo deudor, si tú debes, tienes que pagar. Haz este listado, va a ser importante en tu vida. Si por alguna razón no pudieras liquidar todo en un corto plazo, acércate a tu acreedor, acércate. Él seguramente si tú tienes voluntad de pago, va a poder ayudarte. Normalmente sería así. El acreedor lo que quiere es su dinero. Y si tú tienes una voluntad de pago, ya no deteriores más esta relación.
acércate a Él y negocia. Siempre hay opciones para hacerlo. Si por alguna razón tus deudas son demasiado grandes, empieza pagando probablemente las pequeñas, ¿no? Para que tú sientas que has obtenido logros. Por supuesto, no asumas más deuda, ¿no? Y empieza pagando las pequeñas para que veas que tú tienes más logros y ese saldo de la pequeña lo puedas empezar a amortizar quizás a una más grande, ¿no? Eso es algo importante que hacer. Puedes hacer reestructuras, puedes hacer convenios de mediación, ¿no? Puedes puedes incluso dar una garantía si tú lo tuvieras y tener un plazo más largo o una mejor condición de tasa. Siempre se puede. Lo que tienes que hacer es, primero, tener la voluntad de hacerlo, la disposición de hacerlo, ¿no? Si tú quieres, puedes. Y ahí viene justo el último texto que quiero compartir con ustedes, que está en Filipenses, capítulo 4, verso del 11, vamos a empezar a leer. Fíjense que esta carta pauliana está bien padre porque es uno de mis textos bíblicos favoritos, Filipenses 4:13. Usted lo debe de saber de memoria y atesórelo en su corazón y que sea una herramienta que usted ocupe mental, pero sobre todo espiritualmente. Filipenses 4:13 tiene una cita extraordinaria que diríamos a continuación. Pero un poquito antes, Pablo nos da un consejo. Pablo dice, mira, yo siempre he vivido dentro de mis capacidades. He tenido mucho y he tenido poco y yo no tengo problema con eso, ¿no? Querido amigo, la única manera de que tú puedas salir de las deudas es que siempre vivas dentro del límite de tu capacidad de pago. Y esa es una recomendación bíblica también. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice así, no es que lo diga yo por mi indigencia, dice Pablo. Pablo realmente vivió bien y vivió mal, ¿no? Y dice después, pues yo aprendí, y ese es el consejo, a contentarme con lo que tengo. Gran problema en nuestra sociedad es la avaricia. La Biblia dice que la madre de todos los problemas es el amor al dinero. En realidad es la avaricia. Cuando tú empiezas a desear un montón de cosas que no te corresponden a ti, eso es un problema porque vas a amargarte, vas a ser infeliz. Y además, entre otras cosas, te vas a endeudar. Vas a querer cosas que no están dentro de tu capacidad de pago solo por quedar bien con alguien que seguramente a lo mejor ni le importas. ¿No? Porque mucho de lo que a veces la gente quiere adquirir es para presumir a otros, ¿no? Dime lo que presumes y te diré lo que careces. La Biblia te dice, bueno, dice Pablo, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé también nadar en la abundancia, ¿no? Va a haber temporadas buenas, disfrutémoslas. Puede haber temporadas malas. Seamos sobrios y humildes siempre, sobre todo cuando nos va bien. Y el texto último que vamos a compartir en esta ocasión con nuestro auditorio es cómo termina Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta cita bíblica a mí me ha animado y me ha ayudado toda mi vida. Hay algunas citas que son muy recomendables, te las aprendas de memoria, y sin duda, Filipenses 4:13 es una de ellas. Todo lo puedes, querido amigo deudor, en Cristo que te fortalece. Si tú tienes un problema de deuda, te invito a que te acerques a Cristo. Las lecciones que vienen en su santa palabra son increíblemente puntuales. Si nosotros siguiéramos este manual de vida que es la Biblia, podríamos, como dice en Deuteronomio, prestar y no pedir prestado. Pues muy bien, querido amigo, esperamos que en esta ocasión hayas entendido que las deudas pues son realmente malas. Si seguimos el consejo divino, podremos vernos grandemente bendecidos. Esto fue Toma Chocolate y yo te invito a que pagues lo que debes.